Bendiciones, amados hermanos. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el cual dice en su palabra que con amor eterno nos ha amado y ha extendido su misericordia. El deseo del corazón de Dios es que todos aquellos que nos hemos allegado a Él, le podamos decir las cosas malas que hicimos, arrepentirnos de nuestro mal proceder, arrepentirnos de nuestros pecados. Y como vimos en la primera sección, la palabra de Dios nos insta, nos motiva a que realmente no debamos de encubrir nuestros pecados, sino que podamos confesarlos. Porque el rey Salomón nos dejó esta enseñanza, tal vez porque él en un momento dado no expresaba lo que había en su corazón, no fue al maestro a arrepentirse de su mal proceder, de permitir que levantaran dioses extraños, que motivó al pueblo de Israel a adorar a dioses extraños y olvidarse del único Dios verdadero. Y el rey Salomón nos deja esta tremenda enseñanza, esta amarga experiencia, en la cual desea que todos aquellos que hemos cometido una falta, no la encubramos, no la dejemos oculta, pensando que nadie se va a enterar, pero recuerda este principio: Dios sabe todas las cosas. Y Él nos enseña que no nos engañemos porque Dios no puede ser burlado. Y lo más importante es que si tenemos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿por qué no ir a Dios a confesarle nuestros pecados para que alcancemos la libertad que tanto ha anhelado Dios que pueda haber en aquel hombre, en aquella mujer que ha reconocido y que ha confesado que Jesucristo es el Hijo de Dios y que lo ha recibido como su Señor y Salvador? Pero aquí no solamente es el confesar nuestros pecados, sino el no volver a pecar. Porque a veces decimos, bueno, ya confesé mi pecado, no lo oculté, Dios ya sabe exactamente lo que hice. Pero aquí hay algo bien tremendo. Cuando tú y yo cometemos una falta, queda algo que nos limita, queda algo que nos recuerda, queda algo que provoca que no nos sintamos con tanta libertad para acudir al Señor. Dios anhela y desea que el pecado no se vuelva a enseñorear en nuestras vidas. Y la única forma de lograrlo es a través de obedecer lo que he aprendido de Dios, lo que he escuchado de Dios, lo que el Espíritu Santo de Dios me habla. Yo quiero darte una ilustración en la cual un pequeño que era muy travieso y que cometía tantos pecados, el papá le hizo un propósito que cada vez que cometiera un pecado iba a clavar o iba a poner un clavo en la puerta. Y que cuando él dejara de pecar, los clavos se iban a ser quitados. Y escuche esta ilustración. Se cuenta de un niño muy travieso, a quien su padre, para que se diese cuenta de sus malas acciones, le propuso que cada vez que cometiera un acto punible, clavaría un clavo en una puerta de la casa. Pronto la puerta quedó de tal modo llena que no cabía un clavo más, y él se sentía muy avergonzado, el cual el niño prometió a su padre enmendarse y corregirse, con la condición de que cada vez que realizara una acción buena, sacaría un clavo de la puerta. Así lo hizo por algún tiempo, hasta que llegó el momento de arrancar el último clavo de la puerta. Con todo, el muchacho no podía ni se sentía estar contento. Ya no había clavos que dijeran: eres un niño travieso, eres un niño que no obedeces, eres un niño rebelde, eres un niño desobediente. Ya no había clavos en la puerta que le recordaran el por qué se habían puesto ahí. Con todo, el muchacho no parecía contento. ¿Por qué no te alegras?, le preguntó el padre. Porque respondió el muchacho: aunque has quitado todos los clavos, quedan los agujeros.
Las consecuencias naturales del pecado siempre quedan, aun cuando la gracia de Dios nos quite de ellos lo peor, que es su justa retribución en la eternidad. Por lo tanto, lo mejor para el cristiano es abstenerse totalmente de pecar. Es cierto, tú y yo nos podemos sentir contentos, alegres, de que Dios nos haya perdonado, de que Dios nos haya justificado, de que Dios nos haya redimido. Pero ciertamente queda una secuela de lo que hicimos. Porque es verdad, Dios perdona nuestro pecado, pero no nos quita las consecuencias de haber cometido una falta para con Dios. Por eso el niño no se sentía contento, porque a pesar de que el papá ya había quitado todos los clavos, porque ya se había comportado de manera diferente, el pequeño no se sentía satisfecho porque habían quedado los agujeros que le recordaban que esos agujeros que estaban ahí fueron consecuencia de sus malas actitudes. Y lo más sano, amado hermano, bendito sea Dios que nos puede perdonar. Bendito sea Dios que nos enseña que a través del arrepentimiento Él quita el pecado, Él quita la muerte de nuestra vida, pero Dios anhela que realmente mejor no pequemos para que no haya el día de mañana consecuencias en base a lo que hicimos. Por eso Dios nos dice que ciertamente que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El rey David cometió una falta, el rey David fue perdonado, el rey David fue justificado, pero las consecuencias de lo que hizo no le fueron quitadas. Entonces lo más sano, ahora que tú y yo sabemos de la palabra, hagamos y pongamos por obra el consejo que el mismo Señor le dio a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que fueres. Y el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche vas a meditar en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y la exhortación que Dios tiene para con nosotros es: aborrece el pecado. No permitas que el pecado pueda enseñorearse nuevamente en tu vida, y aunque te arrepientas y aunque Dios te quite el pecado, las consecuencias están latentes en tu vida. Que Dios te guarde y que Dios te bendiga.